Hola a todos, buen día. Bienvenidos a este segundo video que es parte del proyecto que estoy desarrollando para Educación Autónoma Maestría en Lingüística. Hoy quiero compartir con ustedes algo sobre sociolingüística y para ello voy a compartir mi pantalla. Bien, he diseñado esta pequeña presentación, así que quiero expresar o quiero compartir algunos de los conceptos que hay en el libro de sociolingüística de Bernard Spolsky, que de hecho tiene conceptos importantes sobre lo que estudia y lo que no, o a lo que se refiere y a lo que no, el estudio sociolingüístico. Debemos tener presente que para empezar hay dos aspectos principales. Uno, que debemos distinguir entre el estudio social del idioma y el estudio de la sociolingüística. Hay una fuerte conexión, que es lo primero con lo que empezamos a establecer aquí. Hay una fuerte conexión entre el uso del idioma, el uso que nosotros damos cotidianamente al idioma que hablamos, y la estructura social que rodea al idioma. Esto es, básicamente, que si utilizamos el idioma, este se refleja en nuestro comportamiento y el comportamiento tiene un reflejo sobre el idioma, pero todo a nivel social, es decir, la forma en que interactuamos con los demás. De la manera en que nos portemos con los demás y de la manera en que obtengamos una respuesta social constante, el idioma se afectará, pero también el idioma tendrá un eco fuerte sobre la forma en que nosotros nos vemos ante los demás y nos portamos ante los demás. En este proceso constante, que además es cíclico, existen variaciones y surgen variaciones, desde el estilo hasta dialectos e incluso generación de nuevos idiomas, porque la interacción constante entre los seres humanos ayuda a retroalimentar el proceso de la construcción de un idioma. Ahora bien, estos son los dos conceptos a los que me refería. La sociolingüística, que observa los aspectos micro, los pequeños aspectos, es una observación a pequeña escala y se refleja en la elección que hacemos de algunos términos, el nivel de formalidad, si lo podemos decir de alguna manera, que tenemos cuando nos expresamos. Los términos que escogemos y para efectos del español, por ejemplo, el momento en el que elegimos entre tú o usted como segundo pronombre o como pronombre de segunda persona. Mientras que la sociología del idioma se refiere a algo más global, es decir, observará, por ejemplo, las decisiones que toma una persona con respecto a al idioma que utiliza cuando viaja, por ejemplo, o al idioma que decide aprender o al idioma que utiliza más constantemente. Todas estas variaciones son de las que se ocupa la sociolingüística y más aún el estudio social del idioma. Hay variaciones sincrónicas y hay variaciones diacrónicas. Las variaciones sincrónicas están dadas en un mismo momento, pero con una correspondencia geográfica. Ello implica que hay variaciones y que éstas corresponden al acento, corresponden a la situación geográfica y a la interacción continua entre dos comunidades, por ejemplo. En cambio, las variaciones diacrónicas son aquellas que se dan a través del tiempo y que tendrían que ver, por ejemplo, con cambios generacionales o con eventos que ayudan a construir la historia de una comunidad. Bien, entonces tengamos presente que se pueden dar durante la historia o se pueden dar en un momento específico. Empezamos a percibir todo de una manera multidimensional en lo que se refiere a la construcción y al uso del idioma. Bien, algo importante que debe tener en cuenta alguien que haga una investigación en sociolingüística es que existen cuatro aspectos muy interesantes y que tienen un valor fundamental en la construcción de cualquier conclusión. El primero es el rol. El rol en el ejercicio del poder, es decir, el rol que tiene cada hablante y si éste tiene una jerarquía mayor o menor, que de hecho tiene que ver con el último punto. El segundo es el género, que de hecho también influye. En algunos idiomas incluso hay variaciones según el uso del género y según el género de la persona que usa el idioma. Esto implica que si yo aprendo, por ejemplo, un idioma en la voz de otro género, es posible que suene diferente a algunos términos o que algunos términos tengan una interpretación diferente. Además, en casos como los del español, en los que los adjetivos tienen variaciones según el género y el número del objeto o de la persona que se describe, se ve reflejado justamente esto. Entonces, el género. Ahora bien, también existe el principio de cortesía. El uso de los títulos y los términos adecuados según el contexto implica el nivel de formalidad al que nos referíamos hace un momento, la manera en que nos expresamos y el nivel lingüístico que damos o el nivel de formalidad al uso de la lengua según el momento y según el contexto en el que estamos. El último punto, bueno, tiene que ver, como les decía, con el primero, porque hay comunidades de hablantes que tienen usos jerárquicos estrictos
y requieren del uso de títulos o del uso de pronombres o del uso de nombres según corresponde el caso. El uso de títulos, por ejemplo, es fundamental cuando se hacen exposiciones de orden académico. Entonces, es importante que tengamos presente que estos cuatro aspectos pueden afectar cualquier observación y que además existe algo a lo que se le ha llamado la paradoja del observador. Se refiere a que cuando se quiere hacer o se pretende hacer una investigación en sociolingüística, se requiere grabar, se requiere observar el uso del idioma, pero el hablante se afectará de manera inconsciente tras la observación. Así que es muy posible que el hablante afecte sus usos lingüísticos al sentirse observado. Es algo que debemos tener presente, es algo que hay que controlar a través del proceso de observación y que se involucra o que permite que se involucren otros aspectos como la observación psicológica, como por ejemplo el nivel de interacción que hay con otras personas y todas aquellas, digamos, todos aquellos aspectos que debemos vincular dentro de la investigación. Bien, una comunidad hablante, que es la que se pretende observar, por ejemplo, a través de una investigación en sociolingüística, posee dos aspectos, posee dos características interesantes. Una es que tiene un repertorio. El repertorio puede variar en estilo y puede variar incluso en dialectos. Entonces, el repertorio depende del espacio que ha dado la comunidad para utilizar el idioma. La multiculturalidad involucra seis aspectos importantes y ellos están dentro del libro, que es justamente lo que me quería referir, porque cuando hay una comunidad multicultural, los hablantes tienden a utilizar, por ejemplo, un cambio de código. Y esto se da cuando hay, por ejemplo, dos idiomas en interacción, pero requieren el encuentro de las dos comunidades en lugares en los que hay contacto, pero ninguno de los dos se prioriza. Supongamos un restaurante, un centro comercial, un supermercado. Entonces hace falta que interactúen estos dos idiomas, de manera que empieza a surgir algo a lo que podemos llamar código mixto, que es el segundo punto, y se puede ejemplificar en el surgimiento, por ejemplo, del portuñol en Leticia. Leticia, el municipio capital del Amazonas, limita con Tabatinga, el municipio brasilero, y los hablantes de portugués, habitantes de Tabatinga, y los hablantes de español, habitantes de Leticia, generan un código mixto, que es el portuñol. Este código mixto involucra a ambos idiomas y por lo general tiene las características gramaticales de alguno de los dos que se priorizan. Bien, sucede también con el noruego y el sueco en la península, sucede con algunos dialectos que entran en interacción, por ejemplo, en el centro, en África Central, y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que haya interacción, se puede generar un código mixto. Esto da origen a dos fenómenos. Uno, algo a lo que llamamos lenguas pidgin. Las lenguas pidgin son las que están en contacto de manera constante y cambian algunas de sus formas, pero no tienen un uso gramatical específico. Cuando se construye una gramática, cuando se publica un libro, cuando se empieza a desarrollar literatura en esa nueva lengua, por decirlo de alguna manera, que es la interacción de dos o más, se genera una lengua creol o una lengua criolla, que es la interacción de estas dos, pero con una gramática formal. Otros aspectos importantes del libro, que trataba la multiculturalidad, es el control que se hace sobre el uso del idioma. Citaban algunos casos en los que el control político ha ejercido pues sus normas sobre cuál de los dos idiomas se debe utilizar o cuál de los tres o cuatro los idiomas que interactúen en una nación o en una región. Y ello involucra entonces ahora que haya una especie de supervisión política sobre los idiomas que se hablan en algunos casos para promover la supremacía de uno o en otros casos para intentar promover que siga existiendo alguna de las lenguas extintas o en riesgo de extinción. Entonces es muy relacionado con el último punto, que es una especie de control a través del idioma que se utiliza. Por eso se formaliza en muchos países una lengua oficial a través de la cual se establecen reglas, normas, legislación, comunicaciones, etcétera. Y algunos países, como Nigeria, llegan a tener seis lenguas oficiales en las que se publican diferentes aspectos o diferentes reglas o diferentes normas, o la publicidad, por ejemplo, según sea el contexto y según a quién se quiera llegar. Entonces, hay estos aspectos de multiculturalidad. Bien, para terminar, debemos hablar sobre la construcción de un idioma, pero teniendo en cuenta algunos aspectos importantes como los que mencionaba hace un momento. En primera instancia, género. Bien, con las variaciones de género que hayan en los adjetivos principalmente. Edad, por cuanto si queremos hacer una observación diacrónica es posible que hayan variaciones generacionales en el uso del idioma. Jerarquía,
porque las comunidades construyen usos jerárquicos que requieren entonces la apropiación de títulos, de pronombres, de nombres que afectarán desde luego el uso idiomático. La historia, que al existir eventos que marcan la historia de una civilización, el idioma en consecuencia también se afecta. La migración, ya sea voluntaria o forzada, porque en los aspectos de las guerras, por ejemplo, la migración es forzada y en los aspectos de globalización, la migración es voluntaria. Entonces, esta también tiene un efecto en la producción del idioma y en su modificación. Y por último, la acomodación, que es una habilidad de los seres humanos, por cuanto solemos acomodarnos a los acentos o acomodarnos también al idioma con el que se está utilizando principalmente, o el idioma oficial de una región. Bien, estos son los aspectos más importantes a los que se refiere el libro, entonces es sobre los que quiero hacer énfasis. Es un libro interesante, aunque esta no es una observación oficial, lo estoy utilizando como parte de este estudio en la maestría autónoma, así que parte de las observaciones que hay aquí son las que utilizaré como proyecto de investigación. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos.